Continuamos con el estudio bíblico de la Carta a los Romanos. Esta es la parte 5. La última vez señalamos que Romanos, y de hecho todo el Nuevo Testamento, es para nosotros, pero no fue escrito originalmente para nosotros. Romanos fue una carta escrita a la congregación de Roma en algún momento de los años 50 de nuestra era. Sería un error suponer que la gente pensaba lo mismo entonces que hoy. De hecho, si no tratamos de entender su mundo, terminaremos por hacer algunas suposiciones erróneas que pueden distorsionar el significado de la carta. Por lo tanto, para entender la carta lo mejor posible, tenemos que comprender el pensamiento de las personas a las que fue escrita y de ese mundo en general. Los judíos eran los descendientes de Abraham y los herederos de las promesas que se habían hecho a él. Esencialmente, esas promesas del pacto eran que Dios crearía una gran nación o reino a partir de la descendencia de Abraham. Dios mismo sería rey de esa nación y Dios pondría su presencia en medio de ellos en el templo. Dios identificó la línea de David para gobernar bajo Dios. Dios estableció un pacto con este pueblo y le dio sus leyes. Dios quería enseñar a los israelitas sus caminos y convertirlos en un reino de sacerdotes para todo el mundo. Dios también tenía la intención de hacer de este reino la nación más poderosa de la tierra. El propósito de este reino era convertirse en una luz para el mundo. Israel debía convertirse en sacerdotes y representantes del único Dios verdadero. Una vez que este reino madurara en los caminos de Dios, Dios haría que todas las naciones vinieran a Israel para aprender los caminos de Dios. Esta es la manera en la que Dios solucionaría el problema del pecado humano y de la rebelión. De esta manera la humanidad aprendería a llevar la imagen de Dios. Todo salió terriblemente mal, debido a la continua falta de fe de Israel. Dios acabó por retirarles su presencia y protección a causa de sus pecados. Israel, tanto las tribus del norte como las del sur, fueron destruidas y expulsadas de la tierra que Dios prometió dar a Abraham. La pregunta natural que surgió fue, si Dios permitió que Israel y Judá fueran destruidas, y Dios prometió a Abraham que su simiente cumpliría este papel, entonces ¿cómo pudo Dios actuar con justicia? ¿Cómo puede Dios ser justo? Moisés en Deuteronomio 30 y profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, todos predijeron que Dios restauraría un día a Israel de regreso a la tierra prometida, en cumplimiento del papel que Dios había prometido a Abraham. Se entendía que Dios actuaría de nuevo como lo había hecho cuando Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios los rescataría de los gentiles, los llevaría de vuelta a la tierra prometida y restauraría su reino bajo un nuevo o renovado pacto. A lo largo de la historia ha habido varias ocasiones en las que parecía que Dios estaba actuando para llevar esto a cabo. Por ejemplo, los judíos volvieron a su tierra en tiempos de Esdras y Nehemías, pero nunca se convirtieron en una superpotencia que dominara el mundo, como habían descrito los profetas. Cuando Jesús y Juan el Bautista empezaron a proclamar que el reino de Dios estaba cerca, muchos se entusiasmaron pensando que ese podría ser el momento en el que Dios actuaría poderosamente, pero en cada caso no hubo restauración, y así continuaron viviendo en la espera y la esperanza. Muchos judíos trataron de ser fieles a los términos de la antigua alianza. Algunos incluso perdieron la vida a causa de graves persecuciones. ¿Cómo podía Dios permitir tales cosas? Otros judíos simplemente abandonaron el pacto de Dios y parecieron prosperar. Muchos sabían que la Biblia hablaba de Dios juzgando al mundo, un día referido como el día del Señor o la ira de Dios. Se formaron varias sectas judías que creían ser el único y verdadero pueblo de Dios, porque se consideraban fieles al pacto de Dios. Creían que cuando Dios viniera a juzgar al mundo con ira, ellos serían reivindicados como el verdadero pueblo de Dios, mientras que los judíos que habían abandonado el pacto serían castigados severamente con los pecadores gentiles.
Cuando Pablo escribió la carta a los romanos y sus otras cartas, era esta mentalidad la que predominaba. Aunque quisiéramos que Pablo hubiera sido más enérgico con respecto a la necesidad de guardar las leyes de Dios, ese no era el tema principal que Pablo necesitaba ventilar. Pablo necesitaba mostrar a estos judíos que pensaban que escaparían de la ira de Dios, que Dios los consideraría culpables. Necesitaba mostrar que la pertenencia física al pacto no haría que uno fuera no culpable o justo ante Dios. Como Pablo deja claro, todos, miembros del pacto y extraños al pacto, serán juzgados por lo que realmente hagan. Como dijo en Romanos 2:13, no son justos o no culpables, como vimos la vez anterior, no son justos ante Dios los que oyen la ley, sino que serán declarados justos o no culpables los que la cumplen. Por lo tanto, Pablo comienza esta carta como probablemente comenzaba sus enseñanzas en la sinagoga a judíos y gentiles temerosos de Dios, no insistiendo en la necesidad de guardar la ley, pues todos estaban de acuerdo en que eso era importante, sino subrayando que ningún ser humano, ni siquiera los que son miembros del antiguo pacto, escapará al juicio y la ira venideros de Dios. Pablo necesita probar este punto para demostrar que el sacrificio de Jesús es relevante. Si los judíos piensan que por ser miembros físicos de la alianza del Sinaí están exentos de la ira venidera de Dios, o peor aún, que serán reivindicados durante el juicio de Dios, entonces el sacrificio de Dios sería irrelevante. Pablo debe demostrar que todos están en peligro. Nadie escapará de la ira venidera de Dios. Hagamos un resumen de Romanos 1:17 al 2:1. El Evangelio, cuando es explicado, nos revela de qué manera Dios es justo, de qué manera Dios cumple sus promesas y especialmente su pacto con Abraham. Eso está en Romanos 1:17. Pablo está de acuerdo con los judíos de su tiempo en que Dios viene a juzgar al mundo y que será un juicio implacable contra el pecado y contra la rebelión humana. Los gentiles, a pesar de que Dios no se les ha revelado como lo ha hecho con Israel, siguen siendo responsables ante Dios por sus pecados, porque han rechazado a Dios desde la creación. Eso está en Romanos 1:18 al 32. Los judíos, por su parte, que piensan que están a salvo del juicio de Dios porque son miembros físicos del pacto, están muy equivocados. Romanos 2 del 1 al 5. Estos judíos denuncian correctamente el pecado, pero practican lo mismo que condenan. Esta conducta intensificará el juicio y la ira de Dios sobre ellos. El juicio de Dios, en última instancia, se basará en lo que uno hace, en cómo uno vive. Romanos 2 del 6 al 11. Vida y paz a los que cumplen las leyes de Dios. Ira y castigo a los que no lo hacen. De particular importancia, los judíos no escaparán al juicio de Dios por el mero hecho de ser miembros físicos del pacto. Romanos 2, 12 al 13. Pablo ha demostrado que los gentiles no tendrán excusa cuando comparezcan ante Dios en el juicio. Romanos 1:20. Del mismo modo, los judíos no tendrán excusa cuando comparezcan ante Dios en el juicio. Romanos 2, versículo 1. Porque Dios exige resultados. Romanos 2:14 a 2:29. Esta sección contiene muchas ideas importantes, pero quizás el punto principal se ilustra en Romanos 2:13. Les leeré Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino que son los hacedores de la ley los que serán justificados o declarados no culpables. Pablo ataca la idea de que la pertenencia a un pacto es todo lo que Dios exige. Su punto en versículo 2:6 y 2:13 es que la membresía del pacto es secundaria y no la base del juicio de Dios. Lo más importante es la acción o la conducta, no la membresía al pacto.
Para lograr que este punto quede totalmente claro, Pablo introduce lo que hubiera parecido excesivo: Dios juzgando como justo o no culpable ante él a un gentil que guarda la ley. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. En Romanos 2.14 Dios no está correctamente traducido en prácticamente ninguna de nuestras traducciones al español. Hemos sacado a relucir esto en la serie escrita sobre Romanos anteriormente. El problema es que la oración en griego es muy vaga. Específicamente la pregunta es: ¿qué es lo que la expresión por naturaleza está modificando? Y hay dos posibilidades. Podría modificar el verbo hacer, como en la mayoría de las traducciones en español, porque siempre que los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas requeridas por la ley. Así se expresa en la mayoría de las traducciones. Esto significaría un gentil que instintivamente hace lo que la ley requiere mientras no tiene acceso a los mandamientos de Dios. También podría modificar la frase que no tienen ley, que no tienen la ley, porque siempre que los gentiles que no tienen la ley por naturaleza, hacen las cosas requeridas por la ley, esto significaría algo distinto: que ellos no conocían la ley desde su nacimiento, pero ahora la conocen y la guardan. Pensamos que la segunda opción es la correcta. Eso es lo que creemos que estamos correctos en este planteamiento. Pablo está usando un ejemplo hipotético de un gentil que no nació conociendo la ley, pero que más tarde en su vida fue expuesto a ella y comenzó a obedecerla. El contraste obvio es entre un judío que nació en el pacto y cuya membresía fue solidificada por la circuncisión en su 8º día de vida y sin embargo no guarda la ley, versus un gentil que es llamado por Dios y que nunca ha sido circuncidado y por lo tanto nunca entró en el antiguo pacto, sin embargo obedece la ley. La pregunta es: ¿cómo juzgaría Dios tal cosa? ¿Enfrentaría el judío la ira de Dios? ¿Enfrentaría este gentil la ira de Dios? La segunda cosa que necesitamos notar en estos versículos es la referencia al hecho de tener la obra de la ley escrita en su corazón. Esto es claramente una referencia al nuevo pacto. Dos partes. Uno, el perdón de los pecados, y dos, Dios escribe sus leyes en el corazón o en la mente. Jeremías 31:33 habla de eso. Dice allí: porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La diferencia entre la ley de Dios siendo escrita en piedra y siendo escrita en el corazón de uno es un asunto de acción, escuchar versus hacer. Dicho de otra manera, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es la obediencia real. De eso es de lo que ha estado hablando. La única manera de escapar es poniendo en práctica la ley de Dios, lo cual requiere el nuevo pacto. Antes de que lo malinterpretemos, necesitamos saber que Pablo no está diciendo que los judíos son inherentemente desobedientes. Los judíos no pueden soportarlo, pero los gentiles sí. Pablo está contrastando el antiguo pacto, mandamientos escritos en piedra para mentes humanas bajo la influencia de Satanás, versus el nuevo pacto. El mismo Dios está interviniendo al escribir sus leyes en el corazón o en la mente de cada persona. El contraste aquí es un contraste de pactos, no de carácter judío contra carácter gentil. Ningún humano, judío o gentil, es capaz de guardar la ley de Dios sin la intervención directa de Dios. Pablo usa un ejemplo gentil para hacer que su punto sea más conmovedor.
Los judíos, al escuchar este ejemplo hipotético, seguramente entenderían que él quiere decir que este gentil al que se describe es de alguna manera parte de un nuevo pacto. Además, Pablo ha hecho explícito que este nuevo pacto no requiere de la circuncisión física, que era la señal del antiguo pacto. Esto introdujo algunas preguntas importantes que Pablo debió abordar más adelante en la carta, pero notemos estos versículos y las preguntas que originan. La tercera cosa por notar es que Pablo nos ha dicho que Dios el Padre juzgará al mundo a través de Jesús. Él será el que estará juzgando en nombre del Padre. Romanos 2, del 17 al 24. El problema con el antiguo pacto. Las promesas del pacto eran para Abraham y su simiente, o sea, Israel. Sin embargo, las 10 tribus habían olvidado su identidad, así que los únicos israelitas que quedaban, que intentaban cumplir el pacto, eran los judíos. Por lo tanto, Pablo se dirige a los judíos y no a Israel. Los judíos, o Israel, tenían una vocación de Dios, el reino de Dios, y esta debía ser la solución al pecado y a la rebelión humana. Solo ellos tenían una relación con Dios, o un pacto con Dios. Conocían las normas de Dios sobre el comportamiento humano, habiéndolas recibido directamente de Dios y con el propósito de ser sacerdotes para el mundo. Por lo tanto, debían ser guías para los ciegos y luz para el mundo. 6 al 7. Se los leeré. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones, a fin de que abras los ojos que están ciegos y saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Israel es en general este siervo de Isaías. Esto está describiendo la vocación a la que Dios los había llamado. Ellos iban a ser la vía para que todas las familias de la tierra pudieran conocer a Dios y para llegar a ser parte de su familia. A pesar de que sabían que no debían hacerlo, continuaron pecando como nación. Romanos 2, 17 al 20. He aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Está haciendo un resumen de la vocación de Israel. No se trata de una acusación de arrogancia por parte de los judíos, sino que está hablando de lo que Dios les ha dado, esta vocación que Dios les dio. Pero el problema radica en lo que sigue, Romanos 2, 21 al 24. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con la infracción de la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Por supuesto, no todos los judíos robaban, cometían adulterio o asaltaban templos. Sin embargo, si su vocación era ser los hacedores de la ley, pues no lo eran. Sus acciones eran como las de sus antepasados bajo el antiguo pacto. Vamos a Jeremías 7, del 8 al 11. Aquí se describe a esos israelitas bajo el antiguo pacto. Dice el versículo 8, He aquí que ustedes están confiando en palabras de mentira que no aprovechan. Después de robar, de matar, de cometer adulterio, de proferir falso testimonio, de ofrecer incienso a Baal y de ir tras otros dioses que no conocieron, vendrán para estar delante de mí en este templo que es llamado por mi nombre y para decir, somos libres.
para seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Acaso este templo que es llamado por mi nombre es ante los ojos de ustedes una cueva de ladrones? He aquí que yo también lo he visto, dice el Señor. Recuerden, lo que se discute es si los judíos bajo el antiguo pacto van a estar bien, sin sufrir ningún castigo, y que incluso serán reivindicados en el día de la ira. Pablo dice, no es así. El antiguo pacto no ha sido efectivo en transformar el comportamiento judío. Pero el sello distintivo del nuevo pacto en contraste con el antiguo es la obediencia, las leyes de Dios escritas en el corazón o en la mente. Esencialmente lo que Pablo está diciendo aquí es que a Israel o a los judíos se les dio esta maravillosa vocación de ser usados por Dios como su reino para entrenar al mundo, pero lo han desperdiciado a causa del pecado. Para que no especulemos que si Pablo es antisemita, pues Pablo mismo era judío, él no piensa que el problema sea con los judíos o con ser judío. Más bien, como explicará más adelante, este es un problema de la humanidad entera, judíos y gentiles. Israel, los judíos, en realidad han servido a la humanidad al exponer el problema humano de ser incapaces de obedecer a Dios sin la intervención milagrosa de Dios. Todo Israel, no solo los judíos. Romanos 2, del 25 al 29, habla de la verdadera definición de pueblo de Dios. Requiere acción y manera de conducirse. Eso es lo que Dios requiere de su pueblo. La circuncisión o la membresía física del pacto es simplemente una señal externa, pero está vacía si no va acompañada de obediencia. Por lo tanto, Pablo se vuelve al gentil incircunciso hipotético, que guarda las leyes de Dios, y Pablo declara que lo que es importante para Dios es la acción, no la circuncisión. Un gentil incircunciso que realmente guarda la ley de Dios demuestra ser parte del pueblo de Dios, demuestra así que es parte de ese pueblo verdadero de Dios. Romanos 2, 25 al 27. Porque la circuncisión aprovecha, en verdad, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión o inútil. De manera que, si el incircunciso o gentil cumple los justos preceptos de la ley, ¿su circuncisión no será considerada como circuncisión? El que físicamente es incircunciso pero guarda completamente la ley, él te juzgará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. La circuncisión no es mala, dice, pero carece de sentido si una persona circuncidada no obedece realmente las leyes de Dios. La desobediencia anula cualquier ventaja de la circuncisión, o sea, tener una membresía física al antiguo pacto. Sin embargo, si una persona incircuncisa realmente guardara las leyes de Dios, el hecho de que sea incircunciso no le importaría a Dios. La obediencia es lo que Dios busca, un hacedor de la ley. La referencia a la obediencia gentil y que el cumplimiento de la ley cuenta como circuncisión es una referencia a la circuncisión del corazón que es parte del nuevo pacto en Deuteronomio 36 y Jeremías 4:4. Pablo continúa e ilustra sus puntos en Romanos 2:6 y 2:13. Todos serán recompensados de acuerdo con su manera de comportarse, no a su membresía en el pacto. Dios requiere que los humanos guarden sus leyes. Romanos 2:26 contiene una frase importante. Si el hombre incircunciso obedece los justos requisitos de la ley, requisitos justos, dice. Eso es diferente de cumplir las obras de la ley, que Pablo mencionará más adelante.
Pablo muy probablemente quiere decir con esta frase los justos requisitos de la ley, los aspectos de la ley que hoy observamos, los mandamientos, los 10 mandamientos, los días santos, los principios del diezmo, de las leyes de carnes limpias e inmundas, etc. Tomo la frase obra de la ley para significar aquellas cosas que la ley requiere que uno haga, como las leyes de pureza, etc. Son sin validez ahora. Por si acaso, Pablo está haciendo una distinción aquí. Este gentil está guardando los justos requisitos de la ley frente a guardar las obras de la ley que los judíos hacían. Entonces Pablo afirma lo que sería perturbador para la mayoría de los judíos. ¿No estaría esta persona en posición de juzgar a un judío circuncidado que no obedece la ley? Los gentiles eran categóricamente considerados como pecadores. Los judíos eran categóricamente considerados como el pueblo de Dios y los gentiles categóricamente considerados como pecadores. La comunidad de Dios eran los judíos, los hijos de Dios. Romanos 2, 28 al 29. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo está usando el término judío de la misma manera en que podría usar el término israelita, como referencia a la simiente de Abraham o pueblo de Dios. Los judíos son el remanente del reino unido de Israel. Son los únicos miembros de ese reino original que reconocen su alianza con Dios y su vocación como elegidos de Dios. Por lo tanto, tal como se utiliza aquí, simboliza al pueblo de Dios. Véase Apocalipsis 2:9. En tanto que la señal de pertenencia al antiguo pacto era la circuncisión, Pablo utiliza la terminología del nuevo pacto o pacto renovado, la circuncisión del corazón, refiriéndose de nuevo a un cambio en el comportamiento. Los que cumplen la ley son los que serán justos, no culpables. Hay dos pactos, uno antiguo y otro nuevo o renovado. Los judíos no siempre los distinguían con claridad. El nuevo pacto se consideraba simplemente una renovación del antiguo. Dios renovaría el pacto devolviéndoles la tierra y el reino que sus antepasados habían perdido. Ese era el nuevo pacto. Pablo, sin embargo, hace una muy clara distinción entre ellos. La pertenencia al antiguo estaba sellada por la circuncisión física, pero la membresía en el nuevo pacto está sellada por la circuncisión del corazón. El punto de Pablo es que el antiguo pacto es ineficaz y permanecer en él es ser víctima de la ira segura de Dios. Es ser una víctima segura de esa ira que viene. El antiguo pacto no salva de esa ira. El nuevo es eficaz. Permite el cambio de comportamiento y la obediencia. Cumplir la ley de Dios. Romanos 2:13. La membresía al nuevo pacto no está limitada por la raza o ascendencia de la persona. Por lo tanto, un verdadero judío o una verdadera persona de Dios demuestra su membresía al obedecer la ley de Dios. No importa si es miembro físico del pacto antiguo o si es circuncidado. Pablo también usa aquí un juego de palabras en hebreo para enfatizar este punto, aunque Romanos está escrito en griego. El término para Judá en hebreo es Yehuda. El término para decir alabanzas en hebreo es Yada. En 2:28 el pueblo de Dios, Yehuda o judío, no se caracteriza por la circuncisión física. 2:29, más bien el pueblo de Dios o judío, Yehuda, se caracteriza por la obediencia a la ley. El verdadero Yehuda recibe Yada de Dios. El verdadero judío recibe alabanzas de Dios. ¿Cuál es el punto principal de esta sección? Romanos 2:25 al 29.
El pueblo de Dios se define por la obediencia a las leyes de Dios y no simplemente por la pertenencia física al antiguo pacto. De hecho, el incircunciso que guarda los justos requisitos de la ley juzgará al circuncidado que no guarda la ley. El punto principal, por lo tanto, es que los miembros del antiguo pacto no serán salvos de la ira venidera de Dios, porque los miembros del pacto también quebrantan las leyes de Dios. Solo los hacedores de la ley serán libres de culpa. Corrección de un posible malentendido. Romanos 3 del 1 al 8. En este punto podría ser fácil concluir que el pacto y la selección de Israel por parte de Dios no tenían sentido. Si todo lo que Dios quería era la obediencia de cualquiera, entonces, ¿qué caso tenía la selección de Israel? ¿Está Pablo sugiriendo que no tenía sentido? Romanos 3 del 1 al 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Y responde mucho, en todo sentido, primeramente, que las palabras de Dios les han sido confiadas. No era inútil. Hay muchas ventajas, la primera de las cuales es los oráculos de Dios. La Septuaginta establece que oráculos de Dios son las palabras de Dios pronunciadas por medio de Moisés y los profetas. Esto, por supuesto, era una gran ventaja. Israel, por encima de todos los pueblos, tenía conocimiento de lo que Dios requiere y estaban en un pacto personal con Dios. Pero Pablo acaba de pasar mucho tiempo demostrando que fueron infieles. Está Pablo argumentando que Dios ya no tiene que cumplir sus promesas a Abraham y su descendencia, puesto que ellos fueron infieles. Romanos 3 del 3 al 4. ¿Qué pues si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad o la falta de fe de ellos invalidar la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Dios es justo. El Evangelio revela cómo Dios es justo y cómo Dios mantiene su promesa a Abraham. Romanos 1:17. Dios cumplirá su promesa a Abraham sin importar lo que Israel haga. Otro malentendido. Esta vez una acusación contra Pablo. Si la infidelidad de Israel sirve para demostrar lo fiel que es Dios, tal vez Dios sería injusto si viniera a juzgarlos con ira. Romanos 3 del 5 al 8. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera, dice, porque en tal caso, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si la verdad de Dios abundó en mi falsedad para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos lo malo, para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia, se nos acusa, y algunos afirman que así es que decimos. Les afirmaban que enseñaban eso, enseñaban a hacer lo malo para que venga lo bueno. Y Pablo dice, la condenación de los tales es justa. Esto es absurdo, por supuesto. Si Dios no pudiera juzgar al mundo porque el mundo le hace quedar bien con su maldad, entonces no se podría hacer nada con respecto al mal y al pecado. No habría por qué luchar contra el pecado. Hay una conclusión sobre esta parte de la ira venidera de Dios en Romanos 3 del 9 al 19. Todos los gentiles son responsables delante de Dios por su pecado y estarán bajo la ira de Dios en el día del juicio. Sin embargo, Pablo luego cita una serie de escrituras que muestran que la ley concluye que todo Israel es igual de culpable ante Dios. Romanos 3 del 10 al 18. Ya en el Salmo 14 del 1 al 3 se establecía que nadie es justo. Lo mismo segunda de Samuel 5:9, Salmo 149, Salmo 10:7, Isaías 59 del 7 al 8 y Salmo 36:1.
En Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo juicio ante Dios. La ley, los 5 libros de Moisés, fue escrita a y para Israel. Está hablando a Israel y no a los gentiles. Por lo tanto, estas condenas son condenas para Israel, no para los gentiles. Y como ya sabemos que los gentiles son culpables, la ley deja claro que Israel es culpable para que todos, no solo los gentiles, rindan cuentas ante Dios. Luego se habla de un propósito de la ley, Romanos 3:20. Se los leeré. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Nueva traducción viviente. El mismo versículo en la Reina Valera dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Qué significa que nadie será considerado inocente por las obras de la ley? Vamos a hacer una comparación de versículos clave. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, declarados justos o no culpables. Romanos 2:15, hablando de los gentiles que guardan la ley. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Romanos 2:26. De manera que, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, ¿no será su incircuncisión considerada como circuncisión? Una lectura rápida de Romanos 3:20 podría parecer que Pablo acaba de contradecir lo que dijo en Romanos 2:13. Si ninguna carne es inocente ante Dios por las obras de la ley, entonces ¿cómo puede Pablo decir en Romanos 2:13 que los hacedores de la ley son los que serán no culpables? Pablo en realidad está citando el Salmo 142, versículo 2, pero sus añadidos son reveladores. En el Salmo 142, 2 dice, porque ningún ser vivo será justificado ante ti. Y en Romanos 3:20, donde lo cita, dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de ti. Pablo añadió por las obras de la ley y cambió ninguna persona viviente por ninguna carne. ¿Por qué? El término obras de la ley. Hay mucha discusión entre los eruditos sobre lo que puede significar el término obras de la ley. Probablemente signifique los códigos de impureza y los sacrificios. Sin embargo, si significa guardar los mandamientos, esto no plantea ningún problema debido a la otra aclaración que Pablo hizo. Pablo acaba de pasar mucho tiempo demostrando que Israel, que conoce los requisitos y leyes de Dios, no los cumple. No es porque sean malvados o hipócritas por naturaleza, es porque ningún ser humano podría guardarlos de mejor manera de lo que lo han hecho los judíos o todo Israel, históricamente. Todos los humanos, entendiendo o no las leyes de Dios, no las obedecen. Ninguna carne. Pablo cambia de ninguna persona viviente a ninguna carne. La razón es porque Pablo cree lo que escribió en Romanos 2:13. Son los hacedores de la ley los que serán no culpables delante de Dios. Pablo cree que habrá seres vivientes en el futuro que de hecho obedecerán la ley de Dios y serán no culpables ante Dios. Note el tiempo futuro en 2:13. Sin embargo, también sabe Pablo que ningún ser viviente mientras esté en la carne puede obedecer perfectamente las leyes de Dios. Para Pablo estar en la carne es la condición humana normal de un inconverso, incapaz de obedecer a Dios. Romanos 8:7, avanzando un poco,
Dice, pues la intención de la carne, es decir, de lo carnal, carnal igual carne, la misma palabra usada en Romanos 3:20, la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pablo elaborará este concepto en los capítulos venideros, pero tengan en cuenta que él contrasta estar en la carne con estar en el espíritu, lo cual se equipara con estar convertido. O sea que solo las personas que hacen o guardan la ley de Dios serán juzgados como no culpables en el día de la ira. Sin embargo, ninguna carne o humano inconverso será juzgado como no culpable ante Dios por guardar la ley de Dios. Esto es porque ninguna carne es capaz de guardar las leyes de Dios. Si ese es el punto, entonces, ¿por qué Dios dio sus leyes a los humanos? Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Leamos esto cuidadosamente. No está diciendo simplemente que la ley define lo que es pecado y lo que no es pecado, que ciertamente lo hace, sino que él está diciendo que la ley expone un defecto fatal en todos los seres humanos. El pacto no hizo a los israelitas como Dios, el antiguo pacto, sino que expuso un defecto en la humanidad, en la carne. A ese defecto Pablo lo llama pecado. Pablo explicará con más detalle lo que entiende por pecado, pero por ahora debemos comprender que para Pablo el pecado se asemeja a un poder que está en cada uno de nosotros y al que todos los seres humanos estamos esclavizados. Aquí tenemos una paráfrasis de Romanos 3 del 9 al 20. Los únicos que serán inocentes y escaparán al juicio y la ira de Dios son los que practican las leyes de Dios. Romanos 2:13. A los judíos e israelitas, el resto de las israelitas, les fueron dadas las leyes de Dios y por lo tanto saben lo que Dios requiere. Sin embargo, ellos, estando en la carne, son incapaces de guardarlas y por lo tanto ellos también estarán bajo la ira de Dios. Por lo tanto, nadie en la carne, israelita o gentil, puede ser declarado no culpable por guardar la ley o por estar en el antiguo pacto, porque fallan cuando tratan de guardarla. Lo que la ley logra en este caso es exponer un defecto fatal en todos los humanos, todos los que están en la carne, llamado pecado y rebelión. Hagamos un resumen de lo que hemos visto en esta parte, en esta quinta parte. El Evangelio, cuando se entiende, muestra cómo Dios es fiel a su pacto con Abraham. Cuando Dios venga a la tierra para juzgar con ira, los gentiles sentirán toda la fuerza de ese juicio. Son responsables del rechazo voluntario de Dios y de la práctica y condonación del pecado. Romanos 1, 18 al 32. Los judíos y todos los israelitas también caerán bajo la ira de Dios, porque aunque condenan el pecado, lo siguen practicando. Romanos 2 del 1 al 5. Los únicos que escaparán de la ira de Dios y serán no culpables son los que realmente guardan las leyes de Dios. Romanos 2 del 6 al 13. Cuando las leyes de Dios son guardadas, el guardar las leyes de Dios es lo que hace que uno sea parte del pueblo de Dios y no el ser un miembro físico del antiguo pacto, es decir, del pueblo de Israel y estar circuncidado. Los judíos e israelitas tienen la ventaja de que cuentan con la palabra de Dios y saben lo que Dios requiere. Romanos 3, 1, 2. Pero los judíos e israelitas son pecadores, desobedientes, y ellos, al igual que los gentiles, son responsables ante Dios en su juicio. Por lo tanto, es inútil pensar que alguien en la carne será declarado no culpable ante Dios por guardar la ley, porque lo que la ley terminó haciendo es exponer un defecto humano de pecado y de rebelión. Romanos 3, del 3 al 20. El argumento hasta aquí deja al lector de la carta a los romanos, al lector original, desesperado por una solución. Si gentiles y judíos van a experimentar todos la ira de Dios, entonces quizá toda la humanidad esté perdida.
O quizás no. Seguiremos en la próxima.